Si sientes que estás trabajando constantemente pero no estás progresando, es muy probable de que no sea un problema de tus metas, sino que sea un problema de tus sistemas. La primera vez que leía Hábitos Atómicos tenía 14 años y no entendía nada. Hoy lo releo y cada página tiene sentido. ¿Y por qué ocurre esto? Porque lo viví. No te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Todos los emprendedores tienen las mismas metas. Facturar X cantidad de números, conseguir Y cantidad de clientes. Pero el problema no es la meta que tienen, sino los sistemas que están implementando para llegar ahí. Tanto los ganadores como los perdedores comparten las mismas metas. La diferencia son los sistemas que aplican para conseguirlo. Y me gustaría comentarte cómo los sistemas han cambiado mi vida. Todo comenzó cuando tenía 14 años, ¿sí? Yo era un chico invisible en el colegio, básicamente. Tenía una autoestima bajísima, era muy flaco, todo me quedaba súper holgado. Y en diciembre decidí entrenar en secreto. Me acuerdo que estaban terminando las clases acá en Argentina y yo me había propuesto la meta de comenzar a entrenar en secreto, ya que me daba mucha vergüenza cuando era muy chico, tenía unos 14 años aproximadamente. Tenía las mancuernas de mi hermano, me acuerdo que él las había dejado, se había ido del país, y me acuerdo que una de las cosas que me había dejado eran esas mancuernas, y yo lo que hacía era que todos los días entrenaba en secreto en mi cuarto. El mes 1 no había ocurrido nada, el mes 2 tampoco. Yo estaba entrenando, yo decía, me voy a proponer 3 meses. Me acuerdo que en ese momento yo estaba muy desmotivado porque no veía los resultados, estaban por comenzar las clases de nuevo y era como que ya está, no sirve, esto no es para mí. Pero ocurrió algo muy interesante. Y es que cuando volví al colegio, en el cuarto mes, todos mis compañeros, toda la gente que estaba en el colegio, me veía cambiado. Me decían, wow, Legan, estás entrenando, estás recambiado, te cambió el físico. Y yo no me había dado cuenta de nada, porque en esos 3 meses lo que ocurrió fue un cambio que yo no vi por estar todos los días entrenando y que los demás sí pudieron ver al cuarto mes. Un montón de personas alrededor mío, no solamente la gente del colegio en ese momento, sino que también mi familia, me había asociado a una identidad nueva, la identidad de que yo era una persona atlética. Entonces me di cuenta de que yo ya no estaba entrenando para conseguir ese cuerpo, sino que estaba entrenando para mantener esa identidad nueva que había creado y que me estaba dando muchísima autoestima, que era la de ser una persona atlética. El tiempo magnifica el margen entre el éxito y fracaso y va a multiplicar aquello que repites con frecuencia. 6 años después no tengo un físico de culturista ni mucho menos, pero estoy muy orgulloso de cómo está actualmente mi estado físico. Pero lo más importante y con lo que quiero que te quedes es que ya voy 6 años entrenando en el gimnasio sin ningún tipo de fricción. El cambio físico es bastante bueno, es un físico decente, pero no me produce fricción. Muchas personas creen de que para tener este tipo de físico tú tienes que matarte, morirte de hambre, entrenar todos los días, sentir dolor, y la realidad es que no. Ya luego del cuarto mes, literalmente, yo lo único que hacía era ir por placer porque era mi identidad. O sea, soy ese tipo de persona y como mantuve el hábito, el sistema a lo largo del tiempo, yo mismo fui consiguiendo esos resultados. Porque ya no es algo que hago, sino es algo que soy. La meta no es correr el maratón. La meta es convertirse en corredor. Y esto que entendí lo empecé a aplicar en todas las áreas de mi vida. La parte del estudio, la creación de contenido, la organización, el negocio, la creación de eventos, el evento de la semana pasada que se hizo en Cancún, el primer evento que hice en mi vida, y cambió drásticamente mi vida. Entonces existen 7 claves para poder comenzar a crear sistemas en tu vida. Y dentro de lo que es la número 1 es el poder del 1%. Si mejoras 1% cada día durante 365 días, termina siendo 37 veces mejor a final de año. Y esto es súper importante porque el problema que vemos acá es que hacemos pequeños cambios, como ocurrió en el ejemplo del gimnasio, pero los resultados nunca se dan de manera inmediata y eso nos produce desmotivación, nos lleva de vuelta a las viejas rutinas, que es lo que me pasó a mí durante esos 3 primeros meses en los cuales estaba haciendo el gimnasio. Y eso te va a pasar en cualquier área de tu vida. Si estás comenzando a crear tu negocio en la parte de ventas, tienes que enfrentarte a la parte del rechazo, estás contratando equipo, la parte de la creación de oferta, o si estás comenzando a crear contenido, vas a sentir esa fricción al principio y es normal, está bien. Existen 3 problemas principales a la hora de definir
metas únicamente. Y es el primero de todos, que todos comparten las mismas metas. Los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Todos quieren llegar a ese punto B, a ese resultado, a ese final, ¿sí? Lo que ocurre es que no se trata de las metas que se tienen, se trata del camino que estás recorriendo para llegar a la meta. No te convierte en ganador tener una meta alta, sino el sistema que estás produciendo para poder llegar ahí. El punto número 2 es el cambio momentáneo. Cuando alcanzás la meta, volvés al siguiente punto, al punto 0, en el cual, ok, ¿qué sigue? ¿Se entiende? Porque es una victoria momentánea. Cuando resuelves problemas a partir de resultados, solamente los resuelves de manera momentánea. Arreglás los sistemas y los resultados se arreglan por sí mismos. Esto te pasa, o me pasó a mí con el ejemplo del gimnasio. Yo en su momento, cuando estaba comenzando el gimnasio, estaba aspirando a un físico que decía, wow, que hoy lo superé por lejos. Era en su momento muy chiquito y veía un físico y decía, yo quiero el físico de un personaje de anime. Decía, quiero tenerlo, y hoy en día lo superé por lejos. Pero lo que ocurre es que si yo me hubiese quedado únicamente en esa meta, ya cuando hubiese llegado a ese físico, no hubiese seguido con el gimnasio o hubiese parado. Sin embargo, yo como transformé eso en un sistema recurrente, en el cual yo me transformé en una persona que entrena, fue avanzando mi físico sin tener que aspirar a un físico futuro. Y luego, el tercer problema es que restringen felicidad. Porque seré feliz cuando alcance X, va a ser de que sientas un vacío enorme cuando consigas la meta, y nunca vas a ser feliz, porque siempre vas a estar buscando más y más y más para llegar a eso. La solución es que cuando te enamoras del proceso, más que del producto final, no tienes que esperar hasta que el desenlace. Una vez más, la solución es que cuando te enamoras del proceso, más que del producto final, no tienes que esperar hasta el desenlace para permitirte ser feliz. El punto número 3 es la identidad es siempre superior a los resultados. Y esto es un punto que me encanta porque literalmente cambió completamente mi forma de ver las cosas. No es soy disciplinado y por lo tanto voy al gym. Es voy al gym y por lo tanto soy disciplinado. No es leer un libro. Es convertirse en un lector. No es hacer una venta. Es convertirse en un vendedor. Que por las dudas vender no es algo malo, es ayudar a las personas. No es crear contenido. Es convertirse en un creador de contenido. Es súper importante que entiendas este cambio de mindset que va a hacer de que todo fluya de una manera mucho más simple. Tu identidad surge de tus hábitos. Entre más repites una conducta, más refuerzas la identidad asociada con dicha conducta. ¿Por qué? Porque pasa muchísimo de que están este tipo de formas de interpretar las cosas de soy una persona fitness y te pones afirmaciones, ¿no? Soy una persona fitness, estoy trabadísimo, estoy musculoso, o tengo una marca personal exitosa, no tengo miedo a hablar en cámara, X, Y, Z. Pero si tú nunca te pusiste a hablar en cámara, si tú nunca te pusiste a grabar, si tú nunca subiste una publicación, si tú nunca creaste un guión, nunca publicaste contenido, nunca tocaste un gimnasio, jamás te vas a convertir en esa persona. Necesitas primero accionar de manera frecuente y luego eso te va a dar la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad deriva del término identidem, repetidamente. ¿Qué significa eso? Tu identidad es literalmente la repetición de existir. Cuando tú repites algo constantemente, se transforma en parte de tu identidad. Me pasó a mí con el gimnasio, con el aprendizaje, con salir constantemente de mi zona de confort, y te va a pasar a vos con todas las cosas que hagas constantemente. Pasa con los fumadores, con las personas que toman alcohol, pasa con todo tipo de cosas. Entonces, cada acción que tú hagas en el día a día, es igual a un voto que refuerza tu identidad sobre eso que estás haciendo. ¿Escribiste 50 palabras? Voto para ser escritor. ¿Hiciste una llamada? Voto para ser vendedor. ¿Publicaste aunque no fue perfecto? Voto para ser creador de contenido. ¿Es así? La manera más práctica de cambiar quién sos es cambiar lo que estás haciendo actualmente. El punto número 4 son los 3 componentes del sistema. Y esto es uno de los más importantes. Si no podés describir tu sistema en pasos específicos, no es un sistema. Y esto lo digo tanto para la parte de empresarial y la creación de procesos para negocios, como también para ahora con tu vida personal. El punto número 1 y el paso número 1 es tener tu trigger, ¿sí? Es tu disparador que va a activar ese sistema. El punto número 2 es tener el proceso específico paso a paso. ¿Qué tenés que hacer exactamente? El punto número 3 es el tracking.
¿Cómo sabes que lo hiciste? ¿Se entiende? ¿Cómo lo anotás? ¿Cómo traques esa parte? ¿Qué activa el sistema? Cada vez que comes, abrís la app Fitness. Cada mañana pones tu café más el estudio. El café, cuando te haces tu café, te das cuenta, por ejemplo, para un estudiante, de que al preparar tu café, tú te sientas en tu computadora y te pones a estudiar o te pones a leer tu libro que tienes que estudiar básicamente. Cada vez que ves a tu pareja, le sonríes y te acercas, le das un abrazo, le das un beso, lo que sea. Luego, el paso número 2 es el proceso. ¿Cuáles son esos pasos específicos que van a promover este sistema, este hábito? Por ejemplo, en mi caso con el gimnasio, yo lo que hacía era, primero que nada, hacer un trigger, generar triggers y activadores que me generen una recompensa positiva. Yo cuando estaba comenzando a entrenar, la realidad es esta. Cuando estás comenzando un nuevo hábito, el cual no estás acostumbrado, te va a producir fricción, te va a producir incomodidad. Y la clave para que puedas mantener la constancia, y mucho más al principio, es que puedas asociarlo con actividades, acciones o cosas que te gusten. Por ejemplo, yo antes de ir al gimnasio, me acuerdo que me gustaba mucho el café helado, en ese momento hacía mucho calor. Entonces, antes de ir al gimnasio me hacía un café helado, que era algo que me encantaba tomar. Y lo hacía como preentreno, se podría decir. Luego, otra cosa que me gustaba mucho era la música. Me encantaba escuchar música, me encanta escuchar música. Entonces, yo lo que hacía era que, como era algo que me encantaba, en vez de escucharla en cualquier momento del día, la escuchaba cuando iba al gimnasio y lo asociaba con una actividad también terapéutica, que me sacaba de todas las cosas que tenía, como usaba como un punto de desconexión. Y el punto número 4 era que iba a entrenar obviamente con esos 2 triggers positivos y encima de eso lo asociaba después con una recompensa positiva. En mi caso era la proteína de chocolate. ¿Por qué? Porque me encanta lo dulce, la proteína de chocolate es la cosa más rica que existe en el mundo y justamente lo ponía como recompensa. Tienes ese hábito que tal vez te genera fricción, que tal vez no te gusta tanto, pero si lo asocias con, antes de eso, un activador positivo y luego es una recompensa, vas a comenzar a asociarlo con cosas buenas. Lo mismo con el estudio, lo mismo con las ventas, X, Y, Z. Hay que hacerlo atractivo al hábito para que sea sostenible a largo plazo. Ya luego se te queda activado en el mindset, pero esa es la clave de lo que tienes que hacer. Luego está el tracking. ¿Cómo sabes que lo hiciste? Tenés que traquear la ejecución del hábito. ¿Entrenaste hoy? ¿Escribiste esas 50 palabras? ¿Tuviste o prospectaste esas 10 personas? Necesitas traquear tus hábitos, tus sistemas. Eso es súper importante. Ahora, la clave número 5 es la regla de nunca ocurra 2 veces. Básicamente, si dejo de practicar mi hábito un día, trato de practicarlo al siguiente o lo antes posible para no perder ese hábito. La clave acá es que el primer error nunca es el que te arruina. Es el espiral de errores el que hace que directamente ese hábito lo abandones completamente y que obviamente no llegues a ese objetivo que tú tenías. Y acá hay un problema muy importante que a mí me pasa mucho y a muchos perfeccionistas les va a ocurrir, y es que el problema no es fallar, el problema es pensar que si no puedes hacerlo perfecto a eso, no deberías hacerlo en absoluto. Y la realidad es que toda cosa que tú comiences a hacer, la vas a hacer terrible al principio. La creación de contenido, el gimnasio, los ejercicios, hablar en cámara, tu marca personal, comenzar a vender, hacer un evento en vivo. La primera vez lo vas a hacer pésimo y tenés que abrazarte con esa idea, que es normal, que está bien, pero seguir haciéndola y seguir ejecutando. Porque con la repetición te vas haciendo mejor. Acá algunos ejemplos. 5 minutos de gym es 1000 veces mejor que 0 minutos. Literalmente. Aunque simplemente hayas tomado un viaje para ir al gimnasio, hayas hecho un ejercicio y vuelvas, asocia el hábito, ¿sí? Te da y te refuerza la identidad. Porque fuiste, y eso es lo importante. Una flexión es mejor que 0 flexiones. 50 palabras es mejor a 0 palabras, por ejemplo, cuando estás escribiendo o leyendo un libro. Ir al gimnasio durante 5 minutos quizá no mejore tu rendimiento, pero sí reafirma la identidad de que sos una persona que entrena. Y lo mismo con todas las cosas que quieras hacer en tu vida. Hazlo. Aunque lo hagas mal, aunque lo hagas incompleto, pero hazlo. El punto número 6 sería eliminar la fricción. Como dice acá, las personas disciplinadas son mejores para estructurar sus vidas de tal forma que no requieren un poder de voluntad heroico. ¿Cómo puedo hacer el hábito de forma tal de que me resulte automático? Por ejemplo, cuando te estás levantando y no sé, quieres comenzar a correr todos los días, mantén tu ropa preparada la noche pasada, simplemente ponte la ropa y ve a entrenar, o ponte la ropa, toma tu café y ve a entrenar. Esto está muy asociado con el tip anterior. ¿Cómo puedo hacer esto más fácil? ¿Cómo puedo hacer esto más simple? ¿Y qué decisiones puedo tomar hoy
para no decidir mañana y tener una fricción de pensar constantemente. Ejemplos rápidos, como te mencioné, la ropa del gym lista la noche anterior, las comidas preparadas del domingo para no estar pidiendo todo el tiempo comida, plantillas de email prescriptas, por ejemplo a la hora de prospectar personas, lo que sea, pero hazlo más simple. Y luego la última clave es empezar pequeño. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Los hábitos se construyen a partir de la frecuencia con la que se practican, no por cuánto tiempo se practican. O sea, si apareces en el gimnasio 5 días seguidos, incluso si es solamente durante 2 minutos, estás sumando puntos para esa identidad en la cual tú estás entrenando. Y esto es un ejemplo que me encanta porque conozco un montón de personas en el gimnasio o en la parte de emprendimiento o lo que sea de no, porque yo llevo 2 años entrenando. Ok, ¿y esos años cuándo entrenaste? No, bueno, lo que pasa es que fui dejando 2 meses sí, 3 meses no, 5 meses sí. No, tenés que ir todos los días, es un tema de frecuencia. No es cuánto tiempo, sino las veces la cual repetiste ese hábito. Frecuencia, no tiempo. Frecuencia siempre va a ser mucho mejor que intensidad. No se trata de hacer un pico de actividades para que después baje como una montaña rusa. Es mantenerlo en el tiempo lo que va a promover que seas 1% mejor y que luego seas indetectable y que te transformes en esa persona que va a lograr ese resultado que tú quieres. Conclusión del video. Tenía 14 años cuando leí primera vez este libro y no entendí nada. Hoy, siendo la 5ª vez que lo leo, cada página tiene sentido porque lo viví. Lo viví en el ejemplo de cuando tenía 14 años y había comenzado el gimnasio y lo he vivido constantemente en un montón de otras áreas de mi vida. El gimnasio me enseñó algo que hoy en día lo aplico en todo lo que hago en mi vida. Es que no se trata de tener el resultado, se trata de ser el tipo de persona que promueve ese resultado, que produce esos resultados. Porque tus resultados son los indicadores reactivos, son los indicadores pasivos, se podría decir, de tus hábitos. Y al final obtenés lo que repetís en el tiempo. Si querés predecir dónde termina tu vida, todo lo que tienes que hacer es seguir la curva de las pequeñas ganancias y pérdidas también, y proyectar cómo tus decisiones diarias se comportan a lo largo de 10 o 20 años. ¿Te estás convirtiendo en la persona que querés ser? Sácate de la cabeza ¿estás alcanzando tus metas? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿quién estás siendo durante el proceso? Porque dentro de un año vas a desear haber empezado hoy mismo. Y ya para terminar este video un poco más mainstream que puede aplicarse con cualquier tipo de persona, si es estudiante, dueño de negocio, un profesional que está trabajando en relación de dependencia, lo que sea, quiero que te quedes con esto ya específico para dueños de negocio. Tú tienes, antes de escalar tus procesos, tus sistemas, antes de crecer tu negocio, lo primero que tienes que hacer es trabajar primero tu mentalidad, tu mindset. Y este pensamiento es el pensamiento que tienes que aplicar no solo para este año, sino también para el año siguiente. ¿Qué tipo de sistemas internos estoy teniendo? ¿Qué tipo de hábitos tengo? ¿Qué tipo de sistemas estoy incorporando en mi vida? ¿Qué tipo de pensamiento? Entonces, lo primero que tienes que hacer para poder hacer ese por 2 y ese por 3 en tu negocio es trabajar en tus sistemas, en tus hábitos, en tus procesos actuales, tanto en tu vida personal como en tu negocio. Y si quieres aprender a cómo hacer sistemas para tu negocio, te dejo este video de acá arriba en el cual justamente te explico cómo crear sistemas y procesos para tu negocio. Nos vemos.